acompañarnos en esta rueda de prensa virtual desde las instalaciones del Comité de Morena en Caborca. Agradecerles acompañar al doctor Alfonso Durazo Montaño, quien es precandidato de Morena al gobierno del estado de Sonora, quien está visitando la ciudad de Caborca para tener comunicación y reuniones con los militantes y simpatizantes. Esta mañana el doctor Alfonso Durazo se hace acompañar por el doctor Jacobo Mendoza Ruiz, quien es presidente del Comité Estatal de Morena. También lo acompaña la diputada María Alicia Gaitán Sánchez, quien es la representante del Distrito 3, con sede en Caborca. Está también el comisionado de Morena en el municipio, Guadalupe Piña Parra. Pues sean ustedes muy bienvenidos. Brevemente, la dinámica es, después de la exposición, unas breves palabras del doctor Jacobo Mendoza, después la intervención del doctor Durazo, y pasaríamos a las preguntas y respuestas. Le cedemos la palabra al doctor Jacobo Mendoza, presidente de Morena en el Estado. Agradecemos a todos ustedes la amabilidad de su atención. Estamos hoy, martes 5 de enero, en las instalaciones del Comité Municipal de Caborca. Nos da gusto que nos acompañen la diputada Alicia Gaitán y el compañero Guadalupe Piña, comisionado municipal. Estamos en esta gira de trabajo que retomó el doctor Alfonso Durazo, precandidato de Unidad a la gubernatura, visitando toda la estructura de militantes y simpatizantes de Morena, a quienes el doctor dirige el mensaje de unidad, de revisión de los avances en los programas de promoción y defensa del voto, y en esta ocasión para atender a los medios de comunicación. Muchas gracias. Cedo la palabra al doctor Alfonso Durazo. Muy bien. Pues primeramente muy buenos días a todas, a todos ustedes. Agradezco mucho, particularmente, que me dediquen este tiempo para esta conferencia de prensa virtual. Como es de su conocimiento, desde principios de diciembre anunciamos que suspenderíamos las actividades presenciales porque estimamos que la salud está antes que la política y consecuentemente debíamos atender con carácter prioritario las limitaciones que hoy impone a las campañas electorales la pandemia, los problemas de salud que enfrentamos. Recuperaremos paulatinamente las actividades presenciales en la medida que las autoridades sanitarias vayan flexibilizando las medidas que hoy nos han indicado. Agradezco a Jacobo Mendoza, presidente, que nos acompañe, a Alicia Gaitán, nuestra diputada local, una gente con una gran trayectoria en el partido. Reconozco su trabajo de manera extraordinaria. Está también José Guadalupe Peña, comisionado municipal de Morena. He querido llevar a cabo esta conferencia de prensa aquí como expresión de mi decisión de unificar el trabajo del partido con el trabajo de campaña. Fui presidente de Morena del 2015 al 2018. Consecuentemente, me siento íntimamente vinculado a la organización y es mi decisión tener una sola estructura de campaña basada en el pilar del partido y en otras instancias adicionales, pero todas ellas girando alrededor del trabajo del partido.
el 2020 fue un año difícil, eventualmente el año más trágico que hayamos vivido en nuestro país. Incluso hay quien se atreve a afirmar que es un año trágico para la humanidad, eventualmente el más trágico en su historia, pero algunos, como en mi caso, perdimos a un ser querido. En mi caso, pues primero a mi madre, a la semana a mi padre, pero vean ustedes cosas de la vida, casi de manera simultánea, junto con la muerte de mis padres, viene también el nacimiento de mi primer nieto. Entonces, ese año trágico también tuvo pues algunas rendijas que yo interpreto como bendiciones, pero para aquellos que solo tuvieron la pérdida de un ser querido, pues mi solidaridad y el deseo de una pronta recuperación. La gran tristeza de despedir a un ser querido que ha muerto por COVID es que lo despide uno en soledad. Esa es la gran tragedia que... Afortunadamente, podemos también tener motivos de esperanza en este 2021. Empezamos a ver la luz al final del túnel, particularmente porque nuestro país se ubica entre los 10. Tenemos problemas con el audio, no escuchamos. Sí, ahí se debería escuchar. ¿Ya? ¿Se escuchan? ¿Ya? ¿Ya? Sí, perfecto, listo. Ok. Listo. Si me permitieran, estamos aquí solo 4 personas en una sala que nos permite pues hablar de un respeto cuidadoso a las restricciones de sana distancia. En ese contexto, si me permitieran quitarme mi cubreboca para poder expresarme con mayor claridad ante ustedes. No sé en qué momento se interrumpió la comunicación, pero la retomaré en el hecho de decir que si bien el 2020 fue un año trágico, tenemos afortunadamente motivos de esperanza para este 2021. Particularmente la luz al final del túnel se expresa en la presencia, en el hecho de contar ya con una vacuna, varias vacunas a nivel mundial, algunas de ellas ya se encuentran y se están aplicando en nuestro país. El gobierno federal ha hecho el compromiso de que para abril estén vacunados todas aquellas personas vulnerables, las personas del sector salud y los adultos mayores. Eso, pues, entre otras decisiones de salud, nos permiten ser optimistas respecto a este 2021. Junto con todo ello, los pronósticos económicos para el país, que ubican su crecimiento en un 3.6% del PIB, son motivo también de esperanza. Y en el caso de Sonora, la posibilidad, amplia posibilidad que hoy
tenemos de recuperar el gobierno que ha estado históricamente subordinado a los intereses de un grupo de poder político y económico para ponerlo al servicio del interés general, cosa realmente sería una cosa realmente histórica. También es motivo de optimismo. He querido, no obstante que pudiera esta conferencia de prensa llevarse a cabo desde una cómoda oficina en Hermosillo, he tomado la decisión de venir a Caborca. Debía esta visita. Una de las razones fundamentales es precisamente el problema de inseguridad que ha padecido en los últimos tiempos esta población. Asumo, por supuesto, la responsabilidad que me corresponda en mi condición de exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Debo decir, sin embargo, que el gobierno federal ha hecho un esfuerzo extraordinario, no solo en Caborca, sino en el estado de Sonora, pero particularmente en Caborca. Aún así, no han podido abatirse de manera definitiva las expresiones de violencia que ha conocido la comunidad. El gobierno del estado no cuenta con la infraestructura imprescindible para empatar la colaboración con el nivel que hoy tiene aquí a nivel municipal el gobierno federal. No podemos fingir que la solución del problema de la inseguridad es fácil. No hay atajos para conseguir la seguridad, regresar la paz y la tranquilidad al estado de Sonora y particularmente a Caborca. Es imprescindible construir las instituciones que le den capacidad al gobierno del estado para enfrentar exitosamente la inseguridad, como se está haciendo a nivel nacional. A nivel nacional, el reto era construir primeramente las instituciones que le dieran capacidad al Estado mexicano para enfrentar el problema nacional de inseguridad. Esa es la razón por la que toda la estrategia inició con la creación de la Guardia Nacional, que cuenta ya con más de 100,000 elementos, 480 de ellos aquí en Caborca, un número que rebasa con más de 3 veces el número de policías municipales. En el caso de Sonora, para que ustedes se den una idea, hace 5 años la policía estatal tenía 865 elementos. 5 años después, la policía del estado tiene 907 elementos. Hoy, diversos medios de comunicación informan que se agregan 90 nuevos elementos a la policía estatal. Pero hasta el día de ayer, la policía había crecido en alrededor de 70 elementos en el transcurso de 5 años. En su mejor momento, la policía no se está escuchando. Me acabo de cambiar al... Sí, ¿sí se escucha? Sí, sí se escucha. Y se escucha, señor, adelante. Gracias. Bien, continuamos. En su mejor momento, la policía estatal, la policía federal, llegó a tener 200 elementos desplegados permanentemente aquí en el estado. Hoy, solo en Caborca, la Guardia Nacional tiene desplegados 480 elementos de manera permanente y tiene 2,680 elementos a nivel estatal. La Guardia Nacional es casi, es más de 3 veces, tiene más de 3 veces
el número de elementos que la policía estatal. Entonces, ¿qué se requiere hacer en el Estado en general y en Caborca en lo particular para enfrentar la inseguridad? Primeramente, tenemos que asumir que la atención del problema de la inseguridad en el Estado es indeclinable, que es imprescindible que el liderazgo del gobernador se ponga directamente al servicio de regresar la paz y la tranquilidad a todo el Estado, pero en este caso particular a Caborca. No podemos delegar el tema en ninguno de los subalternos. A nivel nacional, al cumplirse 2 años del gobierno del presidente López Obrador, se habían llevado a cabo 504 sesiones del Gabinete de Seguridad. El presidente había faltado solo a una. Cuando salió a Estados Unidos para entrevistarse con el presidente Donald Trump. A nivel nacional, el promedio, cuando yo dejé la Secretaría de Seguridad, el promedio de asistencia de las y los gobernadores era del 49.2%. Porque a nivel estatal, recuerdan ustedes que hay una mesa para la construcción de paz y seguridad en cada uno de los estados, a semejanza de lo que es el Gabinete de Seguridad a nivel nacional. En el caso de Sonora, de esas 500 sesiones, la titular de la gubernatura había asistido solo a 20 de ellas. El resto de las sesiones había sido delegada la atención a alguno de sus subalternos, que por más alto perfil político o administrativo que tengan, es imprescindible, como decía, el liderazgo político del gobernador, de la gobernadora en turno, para atender el tema de la inseguridad y para optimizar los esfuerzos, la coordinación que es imprescindible entre todas las instancias que participan. En esa mesa estatal de seguridad está presente el responsable, el representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, el jefe de zona, el jefe de región, según el caso. Está presente el representante de la zona naval, está presente el titular de la Guardia Nacional en el estado, más las autoridades locales. Consecuentemente, el nivel de la integración de esa mesa reclama de manera imprescindible la conducción, la presencia del gobernador o de la gobernadora en turno. En el caso es imprescindible combatir la corrupción en los cuerpos de seguridad. La inseguridad es un subsistema de la corrupción. Y si queremos ser eficaces en el combate a la inseguridad, tenemos antes que ser eficaces en el combate a la corrupción. No hay crimen organizado o desorganizado que no se mueva al amparo de la protección policial, pero también no hay protección policial al crimen organizado o desorganizado que no esté protegido por un alto político o por un alto funcionario. Consecuentemente, es imprescindible combatir la corrupción. Número 3, como se ha hecho a nivel nacional, tenemos que atender las causas que generan la inseguridad. Nos equivocamos si queremos ubicar la responsabilidad en la policía estatal o municipal o en la Guardia Nacional, la responsabilidad de regresar la paz y la tranquilidad a una comunidad. Tienen que atenderse las causas de fondo, particularmente la carencia de oportunidades en el ámbito de la salud, la educación y, por supuesto, en el ámbito económico. Y dentro de esas oportunidades tenemos que poner atención particularmente en la generación de oportunidades para los jóvenes, que son quienes
lamentablemente, han empezado a formar filas en la reserva del crimen organizado. Número 3, tenemos que mejorar la calidad profesional de los elementos de los cuerpos de seguridad, capacitarlos, entrenarlos, profesionalizarlos, adoctrinarlos, particularmente en el sentido del deber. Tenemos que mejorar su condición socioeconómica, sus prestaciones sociales. Y para no ser exhaustivo en el tema, tenemos también que esmerarnos en el reclutamiento de tal manera que podamos integrar mejores perfiles a los cuerpos de seguridad. Pero esto es un círculo vicioso. No podemos aspirar a reclutar mejores perfiles si los policías municipales, por ejemplo, ganan 7, 8 mil pesos, como sucede aquí en el municipio. Y lamentablemente, según una encuesta del INEGI, a nivel nacional, el 90% de los policías municipales tienen que meter la mano al bolsillo para pagar su gasolina, el mantenimiento de las patrullas, si es que le asignan una. Tienen que pagar por el equipo, por el mantenimiento, por sus uniformes, por sus balas, absolutamente por todo. En esa condición, prácticamente los... Y a las mordeditas también. ¿Perdón? Prácticamente los mandos sacan a sus elementos con licencia para asaltar ciudadanos. Aquí regresamos pues a la relevancia del combate a la corrupción en los cuerpos de seguridad. En el caso particular de Caborca, construiremos aquí un centro regional para la capacitación y entrenamiento de policías. Es aquí donde toma sentido gobernar bajo los principios de la 4T: austeridad, combate a la corrupción y redefinición de prioridades presupuestales. Las finanzas del municipio están en bancarrota, están aprovechando el lenguaje de la pandemia en terapia intensiva. Las finanzas del Estado están igualmente en bancarrota, en terapia intensiva. Nos proponemos gobernar mediante un equilibrio fiscal, de tal manera que no incrementaremos nuevos impuestos, no crearé nuevos impuestos y no endeudaré adicionalmente al Estado. Entonces, ¿de dónde va a salir el recurso que se requiere para financiar el programa de mejoramiento policial tan ambicioso que me propongo? Pues precisamente de la austeridad. Vamos a apretar el cinturón como se ha hecho a nivel nacional. La Guardia Nacional cuesta, grosso modo, anualmente alrededor de 80,000 millones de pesos. ¿Y de dónde salieron esos 80,000 millones de pesos si no hay nuevos impuestos, no hay incremento de los existentes y tampoco hay incremento de deuda en el gobierno federal? Pues de la austeridad. No podemos seguir gastando en lo superfluo mientras no se tiene satisfecho lo elemental. Tenemos que redefinir prioridades presupuestales. Les voy a poner 2 ejemplos. A lo mejor uno de ellos no le gusta a mi queridísima Alicia en su condición de diputada local, pero las cosas como son. El Congreso del Estado nos cuesta a los sonorenses casi 1,000 millones de pesos. Y la Universidad de Sonora nos cuesta a los sonorenses poquito más de 1,000 millones de pesos. En un lado hay 33 legisladoras, legisladores, y en el otro lado hay 34,000 jóvenes. No puede ser, algo estamos haciendo mal.
¿Por qué no pasar una parte importante del costo del Congreso y traducirlo en respaldo económico a los jóvenes estudiantes para que no deserten por razones económicas? Yo no hablo de quitarle a la burocracia del Congreso para pasárselo a la burocracia universitaria, pero sí de transferir ese gasto, desde mi punto de vista injustificable, del Congreso en un respaldo económico traducido en becas directamente a las y los jóvenes estudiantes de las universidades públicas del Estado, de tal manera que ninguno de ellos deba separarse, se vea obligado a separarse de sus estudios por razones económicas. Pongo un segundo caso y ahí la dejo. El segundo caso es el del Fidesón, que es el Fideicomiso para el Desarrollo Económico de Sonora. Su objetivo es otorgar créditos a las pequeñas, medianas empresas, micro, pequeñas y medianas, para el desarrollo económico del Estado. En el presupuesto ya aprobado para este año, tiene asignados 38 millones de pesos para gasto operativo, gasto corriente, 0 pesos para el otorgamiento de créditos. No puede ser que gastes 38 millones de pesos en una estructura que no tiene un solo quinto para cumplir su objetivo fundamental, que es el otorgamiento de créditos. Mejor cancelamos el Fidesón o lo fondeamos. Pero no puede ser que tengamos esa asignación presupuestal. Y así como esos dos ejemplos, está lleno el presupuesto. Esa es una de las razones por las cuales Morena rechazó de manera unánime la propuesta presupuestal de la gobernadora. Tenemos que redefinir prioridades presupuestales para financiar los programas de salud, para financiar la recuperación económica del Estado y para financiar los programas de mejoramiento de seguridad pública. No quisiera extenderme más, pero quiero decirles a ustedes que la seguridad pública y el bienestar social son dos caras de la misma moneda. Si no hay un bienestar social adecuado, no podremos lograr la paz y la tranquilidad a la que anhelamos. Consecuentemente, tenemos que abocarnos a la solución de las causas de fondo que generan la inseguridad. Podemos abrir un espacio, para no extenderme más, para preguntas y respuestas, de tal manera que mi mensaje responda de manera particular a aquello que es de su mayor interés. Si están de acuerdo, nos organizamos de esta manera. Claro que sí, doctor. A ver, platíqueme de las casetas de cobro. ¿Qué me puede decir de las casetas de cobro en Sonora? Las casetas de cobro, bueno, en primer lugar, cuando llegamos al gobierno, hace poco más de 2 años, estaban tomadas prácticamente todas las casetas en el país. Algunas de ellas tenían 8 años de haber sido tomadas y ninguna autoridad había hecho absolutamente nada. Se inició con la recuperación de las casetas del estado de Morelos, que son aquellas que generan un más alto ingreso o que más daño patrimonial causaban al Estado. Luego, en el Estado de México se siguió con Nayarit, donde, para su conocimiento, el crimen organizado tenía el control de algunas de las casetas tomadas. Se siguió con Sinaloa y el presidente anunció que continuarían con Sonora. En el caso de Sonora hubo
un acuerdo de algunos de los activistas promotores de la toma de casetas que demandan el libre tránsito en el estado. Y llegaron al acuerdo de liberar las casetas. Ya lo han hecho. Queda un pequeño grupo que continúa con el interés de lucrar con la toma de casetas. Yo estoy de acuerdo en defender el derecho de aquellos que viven en el entorno de la caseta a un libre tránsito. Es decir, que no tengas que pagar una caseta por cruzar la calle, por ir a un Oxxo, por ir a dejar a tu hijo a la escuela, como sucedía, mejor dicho, porque se resolvió en la caseta de playas de Tijuana. No es de Sonora, pero es una circunstancia parecida. En esos casos hay que reubicar la caseta o hay que darle a las personas que viven en el entorno las facilidades para que puedan cruzar la caseta sin imponerles absolutamente ningún costo. Creo que también debemos de defender el libre tránsito en aquellos tramos carreteros donde, según establece la Constitución, no haya una vía alterna. Cuando haya una vía alterna, puede establecerse una caseta. Si no es el caso, debe darse el libre tránsito. Y finalmente, no estoy de acuerdo en la toma de casetas solo con el objetivo de que el boteo pueda financiar los intereses de algunos grupos que francamente no tienen ninguna representación social. Sí, compañeros. Ok, muchas gracias. Palabra, levanten la mano y nosotros les vamos a ir dándola. A ver, Reinaldo Trujillo, adelante. Sí, mira. Reinaldo, adelante. Bueno, aquí hay que ir a trabajar porque aquí de aquí no vamos a... Ahí estamos, ahora sí en comunicación. Le decía, Alfonso, sobre el asunto de los yaquis, ahí donde incluso se han dado con actos de violencia, han agredido a los transportistas, sobre todo, ¿tendrá arreglo esa situación? Ya hay, bueno, primero hay que recordarles a ustedes que el presidente estableció una comisión para la justicia de la tribu yaqui. El responsable, el presidente de esa comisión, es el titular del Instituto de Asuntos Indígenas. Adelfo es quien ha llevado las negociaciones con los yaquis. Yo he hablado con él. Finalmente, había varios grupos en la toma de las casetas, la mayoría de ellos se retiraron hace tiempo y quedó un grupo que se resistía a los acuerdos tomados de los otros pueblos. Finalmente acordaron una tregua que llamaron tregua navideña, que corre del 15 de diciembre al 15 de enero, pero reconocieron el valor de la mesa de diálogo que se había establecido para tomar esos acuerdos. Yo tengo confianza en que el compromiso, la credibilidad, la honestidad de Adelfo, indígena, él mismo, rinda frutos. Lo de menos sería demandar la acción de la fuerza pública para retirarlos, pero ese problema también es muy viejo, tiene años. Tiene años, hay que recordarlo, que tiene años y que absolutamente ninguna autoridad, ni federal ni estatal, le había metido mano. Confío
en que concluyan, en que lo que ha iniciado como una tregua que dio como fruto el retiro del grupo más renuente, continúen en el acuerdo. En el acuerdo de ya no participar en la toma de carretera, toda vez que el programa para la justicia de la tribu yaqui incorpora compromisos extraordinarios del gobierno federal, particularmente en el terreno de vivienda, en el terreno de el equipamiento urbano, en el mejoramiento de las instalaciones educativas, en el apoyo a programas económicos, en el programa apoyo a adultos mayores y becas para los jóvenes estudiantes. Creo que el conjunto es realmente histórico, es un programa que busca hacer justicia frente a la deuda histórica con esta comunidad. Yo tengo confianza en que ya no sea motivo de toma de carreteras. Bueno, han pedido la palabra en este orden el compañero de artículo séptimo y después José María Montaño. ¿Quién? Compañero de artículo séptimo. Artículo séptimo. Sí. Adelante. Doctor Durazo, bienvenido a mi querido Caborca. Gracias. Tengo dos preguntas respecto a la paridad de género en el puesto de elección popular aquí en mi querido Caborca. Va a tomar en cuenta, pues, la más fuerte ahorita en Morena es Alicia Gaitán, de mujer, ¿no? Esa es una. Dos, ¿qué tiene? Usted dice que hay 480 elementos de la Guardia Nacional aquí. Y al narco lo apoya. Tiene que apoyarlo a fuerza un político. ¿Qué podemos hacer aquí para que ya acabe esta guerra? Esas son mis dos únicas preguntas. Bienvenido. Tiene muchos votos aquí en Caborca. No somos monedita de oro para caerles bien a todos. Esa es la realidad. Pero tiene buena gente. Lo felicito y échale. Órale. Gracias. Bueno, gracias por la expresión. La verdad es que mi estimado, bueno, pero yo me veo, es que tu participación y tu expresión amistosa da mucho ánimo para continuar en esta tarea. Mira, yo soy un convencido de la paridad de género por muchas razones, porque soy un hombre de pensamiento liberal, de visión progresista, y eso incorpora el respeto a los derechos de la mujer, entre ellos el de la participación política en un ámbito de equidad. Yo mismo me he comprometido a integrar un gabinete paritario, mitad hombres, mitad mujeres, pero también mitad jóvenes, mitad gente con experiencia, de tal manera que en ese entreveramiento generacional podamos trasladar a los jóvenes una formación que les sirva para construir una nueva clase política que venga al relevo de todas aquellas prácticas viciadas que han impuesto al Estado un atraso de 30 a 35 años, cuando menos. También, como parte, ya que toqué el tema, en la integración del gabinete, buscaré también un equilibrio regional, no buscando que las regiones estén representadas en el gabinete, porque para eso están las y los legisladores, las y los alcaldes, sino para llevar a las decisiones del gabinete un componente adicional de interés regional. Hermosillo ha concentrado
las oportunidades en virtud de la subordinación del gobierno a este grupo de poder político y económico que lo ha mangoneado por cuando menos 30, 35 años. Regresando al tema de Caborca, respeto de manera extraordinaria la trayectoria de Alicia. O dicho lo anterior, por supuesto que en lo personal estoy abierto a la participación de las mujeres en todos los puestos de elección popular, no solo en Caborca. Respeto la trayectoria de Alicia, es una pionera del movimiento de regeneración nacional. Hemos luchado juntos, en mi caso desde el 2005, fecha en la que me sumé al movimiento. Pero hay que recordar una cosa, nada más, que en Morena se vale levantar la mano a cualquier puesto de elección popular, salvo en el caso de que haya una elección por unanimidad del Consejo Estatal, que fue mi caso. No obstante, siempre dije que si alguien levantaba la mano, no obstante ser beneficiario de una decisión unánime del Consejo Estatal, yo estaría abierto a participar en una encuesta. Entonces, se vale levantar la mano y vamos a ver quiénes levantan la mano. Ya hay nombres que suenan aquí en la comunidad. Si no hay acuerdo, será motivo entonces de una encuesta. La encuesta la realiza la Comisión Nacional de Elecciones y habrá de resultar candidata, candidato, aquella que merezca la mejor valoración social. Alicia ha levantado la mano y nosotros obviamente vemos con el mayor respeto esa aspiración, como vemos la aspiración de cualquier otra, de cualquier otro, trátese de Caborca o de cualquier otra comunidad en el estado. Pero todo en mi aprecio, mi reconocimiento y respeto para mi queridísima Alicia. Muy bien, José María, adelante, tienes una palabra. Sí. Bueno, primeramente
Ya hay un acuerdo con el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza. Ya tenemos los términos claros de la participación conjunta. Estamos en negociaciones con el Partido del Trabajo. Ha sido un aliado histórico del movimiento. Tuvo un origen diverso, pero desde el inicio del movimiento del entonces candidato López Obrador lo ha acompañado de manera leal y comprometida, y estimamos que están dadas las condiciones para ratificar el acuerdo de ir juntos como el 2018, aunque difieran los términos. Hay matices. Puede ser una coalición o puede ser una candidatura común. El tiempo para la candidatura común sigue vigente, sigue corriendo, y depende del interés de cada uno de los partidos. La verdad es que para el caso de Morena es exactamente lo mismo, una modalidad que otra. Hoy nos queda solo la opción de la candidatura común. Estamos en acuerdo con el Verde, con Nueva Alianza, y estamos en el cierre de la negociación con el Partido de Trabajo. Esperamos muy próximamente, en estos días, poderles ya también informar sobre los términos del acuerdo con el Partido del Trabajo. El tema de la violencia que ha rebasado a las autoridades. Bueno, evidentemente los niveles de violencia que se han vivido aquí en Caborca trascienden con mucho la posibilidad del municipio para enfrentarlo por sí solo. Decía que el gobierno federal ha hecho un esfuerzo extraordinario. La prueba es que hay radicados aquí de manera permanente 480 elementos de la Guardia Nacional, pero todo ello sigue siendo insuficiente. Es imprescindible la colaboración proporcional del gobierno del Estado. Me da gusto que expreses que el único que da la cara es el presidente municipal, porque se requiere valor para dar la cara frente a una situación tan compleja como le ha tocado enfrentar. Nada más hay que recordar que el artículo 79 constitucional de la Constitución del Estado de Sonora establece que es responsabilidad del gobernador del estado velar por la conservación del orden, la tranquilidad y la seguridad de sus habitantes. Por eso digo que una vez en la gubernatura asumiré de manera personal la responsabilidad de recuperar la paz y la tranquilidad. Nada de dejar en segundos o en terceros de a bordo esa tarea. Por supuesto que se requiere también aquí en Caborca un mayor estado de fuerza para tener mayor capacidad, una policía mejor preparada, pero también una policía mejor pagada. Vamos a apoyar al municipio para sanear sus finanzas y de esta manera tenga capacidad para cumplir con la parte que le corresponda en el ámbito de la seguridad. La más importante de ellas es el combate al narcomenudeo en coordinación con la autoridad estatal. El narcomenudeo genera muchísima violencia y genera también, es un combate permanente, es una promoción permanente de las adicciones, particularmente entre niños, adolescentes y jóvenes. Voy a asumir de manera personal la responsabilidad y voy a estar dando la cara junto con la o el presidente municipal y voy a estarle rindiendo cuentas de manera periódica a la población hasta que logremos restablecer la paz y la
tranquilidad. No es una utopía pensar que es posible vivir con seguridad en el municipio. Es perfectamente posible, a condición de que todos aquellos corresponsables hagamos la parte que nos corresponda. Yo ofrezco a la comunidad, dicho con estas palabras, atorarle a fondo hasta regresar la paz y la tranquilidad a la gente de Caborca. Muy bien, estaba pidiendo el uso de la voz Luis Ernesto Castillo. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor, bienvenido a Caborca. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bienvenido a Caborca. Doctor, dijo que había varios que han levantado la mano aquí en Caborca. ¿Quiénes son? Y bueno, usted está seguro, tiene ya prácticamente la candidatura en la mano, hay una unidad en torno a usted de parte del partido Morena. Y bueno, aquí en Caborca gobierna Morena. Curiosamente, Morena es el partido que gobierna en todo el noroeste de Sonora, a excepción de San Luis, que ya prácticamente está colindando con Baja California Norte, pero en toda esta región únicamente Caborca es el municipio, Nogales, o sea, ciudades muy importantes. Sin embargo, todo el resto de los municipios que están aquí en el Gran Desierto de Sonora, pues están gobernados por diversos partidos. Usted deberá tener como un line-up, hablando así como de béisbol, pues de lujo para poder ganar la elección en Sonora, porque no se ve del todo sencilla, más bien se ve bastante complicada por esta alianza que hay entre el PRI, el PAN y el PRD, algo que se pensaba imposible, pues ya es un hecho. ¿Quiénes más han levantado aquí la mano en Caborca para puestos de elección popular? ¿Y qué piensa de esa alianza que se va a dar en todo Sonora y específicamente en Caborca, donde el PRI y el PAN han gobernado los últimos, pues prácticamente los últimos 27 años es donde ha gobernado el PRI y el PAN en esta alternancia? Y por primera vez lo ha hecho Morena en manos del presidente Librado Macías. ¿Qué opinión le merece estos temas? Gracias. Pero, voy a dejar a Jacobo el tema de que nos informe quiénes han levantado la mano, porque es precisamente el responsable del proceso de elección de candidatas y candidatos, pero me gusta la figura de un line-up del más alto calibre. Efectivamente, nos corresponderá asumir la responsabilidad en un contexto sumamente complejo. Ninguno de los problemas son de fácil solución. Tenemos el de salud, el de la economía y el de la seguridad para comenzar, pero también están otros problemas. Voy a rodearme de las y los mejores sonorenses disponibles para la tarea y los voy a encontrar precisamente en este proceso de pre-campaña y de campaña, con independencia de filiaciones. No puedo hacer concesiones en la integración del equipo, dada la complejidad de los retos que vamos a enfrentar, pero igualmente tengo que ir acompañado por un line-up de presidentes, presidentas municipales que tengan la capacidad, el compromiso, la sensibilidad para comprometerse a fondo con la solución de los problemas. Hay problemas que no se van a resolver de un día para otro, pero es importante que la gente nunca tenga motivos para reclamarnos que no nos hemos comprometido a fondo en la solución de los problemas que aquejan a la comunidad. Difiero
de tu valoración de que la elección está bastante complicada. En este momento tenemos 14 puntos de ventaja. Según diversas encuestas, una cosa son las encuestas y otra cosa son las gráficas que se mandan a hacer a un estudiante de secundaria. Te dibujan unas barras con algunos números, no, encuestas que responden a una metodología y que son realizadas por consultorías experimentadas en el tema, porque tampoco es enchilamiota y preguntarle a cualquiera. Según el INEGI, el 72% de los sonorenses se manifiestan por una transformación en general. El 72%. Solo el 22% habla de la conveniencia de la continuidad. Ese es un primer parámetro. La mayoría de la gente está hasta la coronilla. Y los responsables, la gente sabe. Sonora se encuentra entre los estados con menor analfabetismo político o con mayor participación política. Consecuentemente, no se les puede engatusar con una alianza que pretende ser ciudadana, que en estricto rigor es partidaria y no solo eso, es cupular. Aquí en Caborca, el PRI y el PAN se han enfrentado históricamente y en Hermosillo pueden ponerse de acuerdo los dirigentes de los dos partidos a nivel estatal, pero eso no significa que ese acuerdo sea respetado por una base que se ha enfrentado a su adversario histórico. Consecuentemente, todo esto es una simulación. El mismo aspirante más connotado de la alianza renuncia a su condición de militante priista, pero se queda como simpatizante priista, solo para cubrir el expediente que le reclama el PAN de que no sea militante del partido coaligado o del partido aliancista. Es francamente una simulación. Yo digo que es una contradicción histórica que el PAN, que ha combatido históricamente al PRI, venga ahora a salvarlo, porque eso es lo que está tratando de hacer el PAN. Y finalmente, Luis Ernesto, no podemos obviar que el PRI y el PAN son los responsables del cochinero a nivel estatal y aquí en Caborca. Nosotros tenemos 3 años gobernando y si bien no hemos resuelto los problemas, puedo decir en nuestra disculpa que no son problemas que se van a resolver en un trienio, porque es un cochinero que han construido durante 80 años. Sí tenemos el mérito, como tú bien lo has dicho, de dar la cara, de asumir la responsabilidad. Y si bien dar la cara no resuelve, sí le transmitimos el mensaje a la gente de que estamos dispuestos a enfrentar el reto y a buscar la forma de cumplir con nuestra responsabilidad, no eludirla. Porque ahora el PRI y el PAN nos reclaman que no le demos seguridad a la población. ¿Y quién construyó todo ese andamiaje de corrupción que hoy se expresa en inseguridad? La falta de oportunidades, la marginación, la falta de servicios en las comunidades, el deterioro de las escuelas, una infraestructura de salud abandonada, insuficiente. El PRI y el PAN. Y no quiero echarle la bolita a nadie, pero es elemental concluir con ese análisis. Entonces, nosotros
vamos a asumir la responsabilidad. Y yo, francamente, espero que así como a nivel estatal, el electorado respalda con una ventaja amplia mi aspiración a la gubernatura, me respalde también apoyando a la propuesta de Morena para que podamos hacer mancuerna sin regateos, sin pequeñeces, sin mezquindades. Van a tener un gobernador incondicionalmente aliado del trabajo municipal. Para mí, regresar la paz y la tranquilidad es un reto y tengo que lograrlo. Si no lo hago, estaré invariablemente en falta con la comunidad. Por eso también aspiro a contar aquí con una aliada, un aliado desde la presidencia municipal, que hagamos mancuerna con la federación. Afortunadamente, conozco las formas del gobierno federal y eso me permitirá optimizar los resultados de la coordinación en los 3 niveles de gobierno para regresar la paz y la tranquilidad a Caborca. Lo vamos a lograr, no es una utopía. Vean ustedes, a nivel nacional, las cosas han mejorado. Hay 21 estados donde ha bajado la violencia, en 8 permanece y en 3 se ha incrementado. Uno de ellos es Sonora, pero Tamaulipas ya no es noticia. Sinaloa ya no es noticia. Coahuila ya no es noticia. Jalisco ya no es noticia. Es más, Michoacán casi ya no es noticia y casi ya no es noticia Guanajuato, ya no es noticia Veracruz. ¿Qué se ha hecho en esos estados que no se haya hecho aquí? El liderazgo de la más alta autoridad del Estado debe aplicarse de manera personal y no delegar en segundos o terceros la atención del problema acaso fundamental de manera permanente en el estado de Sonora. Sí, muchas gracias. Muy bien. Han pedido, perdón, permítanme un segundo. Han pedido la palabra, perdón, como antes, perdón. Edgar, sí. Jacob. Adelante. Gracias. Luis Ernesto, como atendiendo su pregunta, como lo manifestó el doctor Alfonso Durazo, en Morena existe la posibilidad de levantar la mano y manifestar su aspiración de cualquier compañero militante o simpatizante. En ese sentido, acordamos la integración de un preregistro de aspirantes. Hasta el día de ayer están los datos resguardados en una base de datos. Hay 6 preregistros que emanan desde el ámbito empresarial, magisterial, desde la administración pública municipal, federal, la representación popular del Congreso del Estado y en el Consejo Estatal del partido. En las próximas 2 semanas se publicará la convocatoria oficial para que entonces ya pudieran acudir a su registro oficial. Lo que le puedo informar es que hay una gran participación en todo el estado, hay interés por ser considerados, tomados en cuenta, pasar a la etapa de registro y si fueran las circunstancias a la etapa de encuesta. Cuando ya sea público la convocatoria, por supuesto que daremos a conocer los nombres. Muchas gracias. Muy bien. Perdón, Jóvenes, doctor. ¿cómo andamos de tiempo? Y si hay más preguntas. Han pedido la palabra en el siguiente orden, doctor, si le parece, con esos 3. Julio Mojica, Reinaldo Trujillo y cerramos con Alex Gutiérrez, si le parece. Claro. Julio. Julio, si prendes tu micrófono para que puedas hacer uso de la voz, Julio Mojica. Sí, buenos días, doctor Alfonso Durazo.
El presidente municipal de Caborca ha hecho muchos llamados, muchos... ¿Me escucho? Adelante. Adelante. ¿Me escucho? Sí. Sí. El presidente municipal de Caborca ha hecho muchos llamados a la federación, al estado, a la gobernadora, a todo el mundo para solucionar la problemática. No ha habido. Usted habla de las causas. ¿Cuáles son las causas y qué garantía tendríamos de que Alfonso Durazo va a atacar esas causas de la inseguridad en Caborca? Ok. Muy bien. Sí, efectivamente, el presidente municipal ha hecho llamados, reitero, como prueba de la atención por parte del gobierno federal, la presencia de 480 elementos de la Guardia Nacional, la construcción de un cuartel de la Guardia y el proyecto de construcción también de un cuartel del Ejército. Eso va a asentar aquí en la comunidad un estado de fuerza excepcional, pero insisto, es imprescindible el esfuerzo proporcional correspondiente del gobierno del Estado. Sin el gobierno del Estado, recuerden ustedes que las tareas de proximidad corresponden a la Policía Estatal y a la Policía Municipal. La Guardia Nacional es un respaldo en las tareas de seguridad, pero no viene a sustituir a las policías estatales ni a las municipales. No va a andar recogiendo borrachos, no va a andar en tareas de ventanilla, absolutamente no. Es un complemento, pero requiere de tener una parte proporcional. Nada más para que se den una idea. El gobierno del Estado o el Estado cuenta con 907 policías estatales. Se requieren 4,000. Y hay que abocarnos, y no los vamos a tener de un día para otro, pero de un día para otro sí tenemos que abocarnos a conseguir los recursos, a iniciar el reclutamiento, la capacitación, el entrenamiento, etcétera, etcétera, de tal manera que cuanto antes podamos contar con un estado de fuerza suficiente y calificado para complementarse con el esfuerzo de la federación. Tenemos que combatir la corrupción a nivel estatal, en la policía estatal y en la policía municipal. Por supuesto que lo tenemos que hacer. Las causas de fondo de la inseguridad son de carácter social. Es el abandono de la población, particularmente de la población joven. Yo soy de un pueblo de la Sierra de Sonora, ahora sí que no es por echármelas, de Bavispe, un pueblo de 1,000 habitantes. En mis tiempos que estudié primaria, había 3 opciones para los jóvenes. O nos veníamos a Estados Unidos, como fue mi caso. Fui a Estados Unidos a trabajar un par de veces. En aquel tiempo éramos mojados, ahora son migrantes. Es una modalidad nada más ahí de lenguaje. La otra parte se iba a los cinturones de miseria de las ciudades cercanas, Agua Prieta, Nogales, Hermosillo, y la otra parte se quedaba a hacer tareas vinculadas con el narcotráfico. Y lo que pasa en Bavispe es un ejemplo de lo que pasa en todas las poblaciones rurales del Estado. Esas son las causas sociales, la falta de oportunidades. Tenemos que aplicarnos, tenemos que impulsar el crecimiento económico del Estado, particularmente de Caborca, particularmente de las zonas hoy de mayor violencia, Guaymas, Empalme y Cajeme. Tenemos que generar oportunidades de salud, tenemos que generar oportunidades laborales
particularmente para los jóvenes. Tenemos que rescatar a los jóvenes de las tentaciones del crimen organizado, que no vayan a creer ustedes que el crimen organizado le paga grandes cantidades a los jóvenes. Son sueldos de miseria, pero en algunos casos no los justifico, simple y sencillamente reseño una realidad. Son ingresos que les permiten la sobrevivencia económica. Tenemos que trabajar en esas causas de carácter social para resolver paulatinamente, de fondo, el problema de la inseguridad. Por supuesto, en paralelo, el uso de la fuerza, el uso de la justicia, en tanto las causas de fondo permiten estabilizar la incorporación de los jóvenes. Bien. Seguiría en el uso de la voz Reinaldo Trujillo y cerraríamos en la última intervención con Alex Gutiérrez. Reinaldo Julio Trujillo. Adelante. Julio. Bien, decía... Reinaldo. ¿Quién? Ahí estoy. Reinaldo, adelante. ¿Yo cuándo? Julio. Julio César estaba en el turno. Alfonso, que decía sobre cómo Fidesón tiene 38 millones para gastos administrativos, entendí yo, mas sin embargo no tiene fondos para las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, también se manejaba en esta conferencia sobre que el Congreso tiene un presupuesto también muy grande. ¿Qué otros rubros estarías pendiente de modificar, por ejemplo, los recursos que se asignan a cada una de esas entidades? Reinaldo, puedo adelantar lo siguiente. Estoy trabajando con un grupo de expertos en una revisión exhaustiva de todos los rubros presupuestales y todas las áreas administrativas del gobierno del Estado. Puedo decir de entrada, de manera general, que hay una gran duplicidad entre las áreas administrativas del gobierno del Estado, que hay muchas áreas, así como el Fidesón, que tienen recursos, que tienen presupuesto, pero no tienen recursos para cumplir con su función medular. Y hay muchas otras áreas, como el Congreso, que tienen asignados presupuestos que de manera intuitiva, no se necesita ser un genio para concluir que son, no están suficientemente justificados. Te puedo adelantar que, por ejemplo, en el caso de comunicación social e imagen, se gasta 1 millón de pesos diarios el gobierno del Estado. O sea, habría que ver qué justificación tiene. Hay áreas del gobierno del Estado que tienen un número muy importante de aviadores. Y puedo adelantarte que soy optimista respecto a los recursos que vamos a poder, a los ahorros que vamos a poder generar para financiar todos estos proyectos imprescindibles que tienen un carácter prioritario. ¿Qué hacemos con la salud? ¿Qué hacemos con la economía? ¿Qué hacemos con la inseguridad? Todo ello requiere recursos y no se trata solo de extenderle la mano al gobierno federal, que es lo que están haciendo los gobernadores autodenominados federalistas. Pedirle al gobierno federal. Y la pregunta obvia es, ¿y qué estás haciendo en materia de austeridad? ¿Y qué estás haciendo en materia de combate a la corrupción? ¿Qué estás haciendo en materia de redefinición de prioridades presupuestales? Te digo sin dar un dato, si la mitad de lo que hoy estimo como ahorro posible es cierto, salimos de manera extraordinaria adelante. Si el 25% es cierto,
salimos de manera extraordinaria adelante. Si el 20% es cierto, salimos adelante. Es decir, el margen de maniobra es extraordinario. Pero hay algo, Reinaldo. Los programas, la inversión del gobierno por sí sola es insuficiente para generar desarrollo social. Es imprescindible la coadyuvancia del sector empresarial para invertir, porque la solución de fondo a un rezago social es la generación de empleo justamente remunerado. Yo, como Luis Donaldo, un pie en la izquierda de la geometría política para definir la política de bienestar y un pie en la derecha de la geometría política para definir la política de desarrollo económico. Creo en el acompañamiento imprescindible del sector empresarial, pero el gobierno debe ser un facilitador de la inversión, no en la lógica neoliberal de que el gobierno debe subordinarse al capital, sino en la lógica de la visión progresista de que el gobierno debe acompañar a la inversión en virtud de que la inversión genera empleo y el empleo justamente remunerado es lo que te permite en el largo plazo sostener una política de bienestar. La política de subsidios es un alivio temporal. La política de bienestar es la generación de empleo bien remunerado. Ahora, el gobierno como facilitador, ¿qué significa? Primero, ayudar a superar obstáculos a la inversión. No ponerle obstáculos artificiales a la inversión y que los funcionarios que acompañan a un inversionista no sean beneficiarios de la riqueza generada por la inversión. El inversionista solo debe de compartir la riqueza generada, primero, con los trabajadores, segundo, con el fisco y tercero, con sus socios. Y se acabó. Un funcionario puede ser socio de una empresa, pero no puede ser beneficiario de una inversión a la que acompaña para establecerse en el Estado. Eso es corrupción. Y ya que menciono el tema, la razón fundamental del estancamiento de Sonora lo explica la corrupción. Sonora, hace algunos años, décadas, tenía un lugar preponderante entre los estados fronterizos y a nivel nacional. Hoy es el último entre los estados fronterizos en exportación, en inversión extranjera directa. Y no pinta a nivel nacional. ¿Qué ha pasado ahí? No obstante que Sonora cuenta con ventajas competitivas envidiables para estados como Chihuahua, Coahuila. Nosotros tenemos más de 1,000 kilómetros, casi 1,100 kilómetros del litoral. Y no cualquier litoral, sino en el Mar de Cortés. Y no solo en el Mar de Cortés, sino en la cuenca del Pacífico. Tenemos un puerto de altura y 19 puertos adicionales de pesca o turismo. ¿Qué diera Chihuahua con un puerto de altura como Guaymas? Tiene que subir a Texas y distribuir sus productos al este o al oeste de Estados Unidos. Nosotros estamos en la cuenca del Pacífico, que es la cuenca de mayor dinamismo comercial en el mundo. Consecuentemente, la explotación de estas ventajas competitivas debe de redundar en un crecimiento sostenido del Estado a condición de que combatamos la corrupción. Tenemos adicionalmente una frontera de casi 500 kilómetros con el mercado más importante del mundo, es decir, en una posición geopolítica, estratégica. Bien, por razones de tiempo y agenda pasaremos a la última pregunta con Alex Gutiérrez. Adelante, Alex. Buenos días, doctor Alfonso Durazo. Buenos días a los compañeros de la prensa. Un gusto. Perdón,
Alex, perdón, me equivoqué, yo omití a Julio. En la fila desde hace rato. Julio César. A ver. Adelante. ¿Se escucha? Julio César. Sí. Julio, adelante, prende tu micrófono. Te brinqué, perdón. Bueno, doctor Alfonso Durazo, bienvenido a Caborca. Feliz año. Le ofrezco mis condolencias por la lamentable pérdida de sus padres y lo felicito por su primer nieto. Pues bienvenido a Caborca. Esta rueda de prensa virtual, doctor Durazo, se está transmitiendo a través de la neta en radio por el 107.7 de FM, así que tenga usted la plena seguridad de que todo el auditorio de Caborca y sus alrededores están escuchando sus palabras. Gracias, Julio. Y por ello le quiero por ello quiero iniciar con esta pregunta. El tema de la inseguridad aquí en Caborca ya se ha mencionado por parte de mis compañeros aquí presentes en este evento virtual, pues es algo que nos tiene subyugados a los caborquenses. Nosotros estamos en medio de una guerra de la que pues no tenemos absolutamente nada que ver en ella, somos víctimas. Entonces nos queda claro lo que usted nos está compartiendo, de que la responsabilidad se le adjudica al gobierno del Estado. Sin embargo, pues tenemos mucha presencia de las fuerzas federales, tenemos pues elementos del ejército mexicano, tenemos la 45 zona militar, la segunda región y todas las guarniciones militares, la Secretaría de Marina, las fuerzas federales, la Guardia Nacional. Me tocó manejar la nota roja, información policíaca, por más de 30 años, y conozco la fuerza letal y todo el equipamiento que tienen esas fuerzas federales para combatir el crimen organizado. Es algo que nos llama poderosamente la atención. ¿Por qué no se ha ejercido el poder de las fuerzas federales aquí en la región? Ciertamente tenemos un destacamento de elementos de la Guardia Nacional, que la mayoría de ellos han sido policías militares, tienen entrenamiento también, y sin embargo estamos viendo que no hay una coordinación entre ellos, ni siquiera, ya no digamos con las fuerzas del Estado y municipales, pero no hay una coordinación, lo vemos nosotros de fuera. Y eso nos traduce que en el año pasado, que recién terminó, aquí en Caborca, pues hubo una cifra aproximada más o menos a los 100 muertos por ejecuciones, y una gran cantidad de jóvenes y personas, adultos, mayores, jóvenes, mujeres, desaparecidos como consecuencia de esta problemática. Yo le pregunto a usted, doctor, lo que usted nos está hablando es a futuro, en el caso de que usted llegue a ser el gobernador del estado. Pero díganos, ¿por qué habríamos de votar aquí en Caborca por Alfonso Durazo Montaño? ¿Cuál es la garantía que nos ofrece? ¿Vamos a esperar hasta entonces o no hay un proyecto inmediato del gobierno federal, de la presidencia de la República, para poder controlar este fenómeno tan espantoso que estamos viviendo nosotros, señor? Ok, a ver, un segundito. Bueno, primeramente, Julio César, gracias por el espacio, por la transmisión directa a través de 107.7 de FM. Saludo desde aquí al auditorio. Es una gran oportunidad la que me brindas de comunicarme con tus radioescuchas. Sin duda el tema de la seguridad, ese es el gran tema de Caborca. Pero debo decir también que ese es el gran tema del estado de Sonora. Ha sido relevado temporalmente por el impacto de la pandemia, pero una vez controlada la pandemia, que empezamos a ver la luz al final del túnel, como decía, en virtud de que ya empiezan a llegar las primeras vacunas, el tema de la inseguridad retomará la relevancia que tuvo históricamente. Efectivamente, la comunidad es víctima porque no tiene nada que ver entre los conflictos que marcan entre los enfrentamientos
que promueven las diversas organizaciones criminales que tienen asiento aquí en la zona. Pero ojo, Julio César, yo no digo que la responsabilidad sea solo del Estado. Digo, la responsabilidad constitucional, la responsabilidad constitucional es del gobernador o de la gobernadora en turno y no puede eludirse. Y en una circunstancia crítica como la que estamos viviendo, no puede delegarse. Eso es lo que digo. Y tiene que estar presente la federación y tiene que hacer el municipio su parte. Pero el municipio, con las finanzas quebradas, no tiene la posibilidad de hacer la tarea. Consecuentemente, el esfuerzo mayor debe recaer en la federación y en el gobierno del estado. Pero el gobierno del estado debe hacer un esfuerzo proporcional al de la federación. No puede lavarse las manos. Es pues una responsabilidad de todos los niveles. Ahora, ¿por qué no se ejerce el poder de fuego de las fuerzas militares? Es cierto, Julio César, que las fuerzas militares de todo el país tienen una capacidad de fuego superior, un entrenamiento superior al de los grupos criminales. Sin embargo, el poder de fuego de los grupos criminales se ha ido incrementando en virtud del tráfico de armas. Por otro lado, Julio, la legislación establece un límite en la capacidad de fuego, en el calibre de las armas que usan las fuerzas federales en zonas urbanas o conurbanas. Restricción que obviamente no aplican ni respetan los grupos criminales. Entonces, el ejército no puede hacer uso de toda su capacidad de fuego en una zona urbana. Y la otra, tenemos que ser eficaces en el combate a la criminalidad en un marco de respeto a los derechos humanos, nos guste o no. Porque si aceptamos una violación a los derechos humanos, nos estamos poniendo nosotros mismos en riesgo de ser víctimas de una violación por parte de esas mismas fuerzas a las que les exigimos que cometan excesos para ser eficaces en el combate a la criminalidad. La eficacia tiene que darse en un marco de legalidad y de respeto a los derechos humanos. Número 3, sí hay coordinación. Hay una mesa estatal para la construcción de paz y seguridad. Ahí participa el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Y participa la Secretaría de Seguridad del Estado. Pero esa mesa de seguridad debe ser presidida, voy a decirlo con un eufemismo, por la más alta autoridad del Estado, que es la gobernadora, y próximamente el gobernador. Y en el momento que me corresponda asumir la responsabilidad, la atenderé personalmente, no la delegaré. Y no puedo delegarla porque es una demanda prioritaria de la población. ¿Cuál es la garantía que les ofrezco? A ver, en una campaña, Julio César, todas y todos los candidatos ofrecemos hasta lo inimaginable. Yo lo que le pido a la gente es que en lugar de escuchar promesas, revisen la historia de cada uno de las y los candidatos. Si alguien ofrece que va a combatir la corrupción, revisen si no trae la cola sucia. Y si trae la cola sucia, le crean. O sea, ese es el tema. Y yo puedo acreditar mi compromiso en el combate a la seguridad con la construcción de las instituciones que hoy le dan capacidad al gobierno
para ser más eficaz en el combate a los grupos criminales. La Guardia Nacional inició su proceso de creación el 1 de febrero del 2019. A los 6 meses estábamos desplegando a 52,500 hombres en el país. Hoy tiene más de 100,000. Tenemos ya no hablo como si fuera funcionario, esa parte no me toca, pero la Guardia cuenta ya, va a contar este año con 266 cuarteles. O sea, ese es el inicio de ese trabajo. Fui parte del equipo del presidente López Obrador que inició con la construcción de la Guardia Nacional, que desapareció el CISEN, que creó el Centro Nacional de Inteligencia, que modificamos el artículo 17, 19 y 21 constitucionales para cerrar la puerta giratoria. Antes podías cargar un cañón y si te detenían, te presentaban y llevabas el juicio en libertad. Hoy te detienen y llevas el juicio en la cárcel. Pero lo más importante, tuve un desempeño honesto. Nadie puede decir fundadamente que les extendí la mano para que me dieran un moche, un entre, una cuota, una mordida, nada. Absolutamente nada. En cambio, Julio César, hay un exsecretario de Seguridad que está en el banquillo de los acusados ante la justicia norteamericana por haber sido cómplice del cártel de Sinaloa. En el gobierno del presidente López Obrador no hay ni un García Luna, ni siquiera un García Lunita. Nos desempeñamos con honestidad, con transparencia, con compromiso, y esta no es por presumirlo, pero con valor, porque no es fácil asumir la responsabilidad que teníamos encomendada. Entonces, mi garantía es en función de lo que he hecho en mi vida pública, no es en función de lo que venga a decirles en una campaña. A mí me define algo, Julio César. Soy una gente que habla de frente para bien y para mal. Juego con las cartas sobre la mesa. No soy de los que tiran la piedra y esconden la mano como algunos que pretenden pasar como niños buenos, pero abajo traen un relajo. Asumo la responsabilidad y el compromiso de regresar progresivamente la paz y la tranquilidad a Caborca, y lo voy a cumplir porque es un reto que tengo en mi aspiración a la gubernatura del Estado. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, perdón, Julio, me te había brincado. Ahora sí, Alex, con tu pregunta finalizamos. Alex Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Muy bienvenido a Caborca, compañeros de la prensa. Saludos a todos. 3 preguntas nada más, 3 breves preguntas. Primero, ahí va, la número 1. ¿Cómo califica la gestión de la gobernadora del estado? Número 2, si de llegar Alfonso Durazo a la gobernatura, ¿continuará la política de abrazos no balazos? Y número 3, si alguna vez la gobernadora del estado se acercó a pedir el apoyo del secretario de seguridad cuando el doctor estaba en ese cargo. A ver, bueno, califico la gestión de la gobernadora de manera deficiente. Creo que este gobierno ha quedado a debernos a los sonorenses. Las pruebas sobran. Es más que evidente que Sonora ha ido perdiendo
relevancia en el concierto nacional, en el concierto de los estados fronterizos. Ya no somos el segundo estado de la frontera como lo fuimos hace años, antecedido solo por Nuevo León. No somos un estado preferido por la inversión extranjera directa. Acaban de salir recientes indicadores de un estudio bianual de la Coparmex, donde nos ubican en el 16º lugar entre 10 indicadores que miden. Del 15 hacia arriba, los estados que están del 15 hacia arriba los llaman o los ubican en lo que ellos llaman el muro de la vergüenza. Entonces, estos indicadores señalan que no hay una gestión adecuada del gobierno del estado. El tema de abrazos, no balazos, es una expresión del presidente de la República en un mitin y significa que rechazamos combatir la violencia con la violencia, porque la violencia genera usualmente más problemas, más violencia de la que pretende resolver, pero no vas a encontrar tú en ningún documento programático del gobierno la expresión abrazos, no balazos. Yo personalmente creo que la fuerza, el gobierno debe hacer uso de la fuerza legítima, pero la fuerza no es la primera solución para resolver los problemas de violencia y mucho menos es el único recurso. Tiene que hacerse uso de la fuerza, pero no como único recurso. Es el último. Tenemos que ser eficaces en el combate a la criminalidad en un marco de respeto a los derechos humanos, en un marco de respeto a la legalidad. Y en ese contexto haremos uso de los cuerpos de seguridad para combatir la violencia, pero recordando que en el fondo de toda esa violencia está la desatención de causas sociales a las que debemos abocarnos con un carácter prioritario. Si se acercó la gobernadora, por supuesto que se acercó la gobernadora y por supuesto que recibió invariablemente todo el apoyo del gobierno federal. Lo que no puede hacer el gobierno federal es sustituir la responsabilidad de las instancias locales. El gobierno del estado siempre encontró en la federación el mayor respaldo. La prueba de ello es que hoy en Sonora existen 2.680 elementos desplegados de manera permanente. Se han construido ya 6 cuarteles de la Guardia Nacional y están en curso 2 cuarteles más para cubrir todo el estado. Pero reitero, la federación no puede sustituir ni al estado ni al municipio. Tiene que ser un esfuerzo coordinado, permanente y recíproco para poder, en la suma de esfuerzos, encontrar la capacidad conjunta para ser exitosos en el combate a la violencia. Con esto terminamos la conferencia de prensa. Tenemos un siguiente evento. Les agradezco mucho, de veras, a todos ustedes la participación en esta conferencia. Gracias por su espacio, sus parabienes, su recepción profesional, amistosa, y la transmisión, Julio César, a través de la estación de radio que nos permite llegar a un auditorio pues que en otras circunstancias no tendríamos acceso a él. Gracias, y dejo aquí mi compromiso de ser un aliado incondicional de la próxima presidenta, del próximo presidente, para regresar la paz y la tranquilidad a Caborca. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.